Aquí tengo otra pregunta, dice: hola, soy físico, matemático, cosmólogo, filósofo, biólogo y busco empleo. Probablemente sea una broma o algo así, pero si lo eres, wow, felicidades a ti. O sea, realmente eres pro, te admiro. Esas carreras son carreras que yo admiro realmente. Segundo, lo que tú has hecho es como el movimiento del chico de 18 años que trata de obtener sexo de un solo golpe, que es en el primer intento, en la primera cita, lo cual muchas veces te obtiene un gran no. Uh, por otro lado, o sea, de vuelta tienes que entender el mercado que te busca. Cuántas personas, o sea, qué tipo de empleo quieres en primer lugar, qué tipo de, o sea, de empresa o qué tipo de trabajo quisieras tener, a qué empresa quieres empezar a trabajar. Luego pensar en todas las otras personas a tu alrededor que tienen las mismas aptitudes que tú tienes y preguntarte por qué te tienen que elegir a ti en vez de al ciento de personas que ha estudiado tu misma carrera. ¿Por qué te van a escoger a ti en tu empleo, en ese empleo, para ese empleo, en vez de a todo el miles de personas que tal vez puedan hacer un trabajo igual al tuyo y con una paga menor? Eso es lo que tienes que empezar a preguntar. O sea, ¿cómo puedes empezar a sobresalir del resto de todos ellos? ¿Qué puedes hacer distinto? ¿Cómo puedes presentar tu currículum mejor? ¿Cómo puedes presentarte mejor? Hay muchos recursos sobre las preguntas que hacen. Hay muchos recursos sobre las preguntas que hacen las entrevistas. En las entrevistas de empleo, las preguntas más frecuentes y cuáles son las mejores respuestas. Empieza a buscar eso, la manera en cómo vistes, cómo te manejas cuando te presentas. Está bien dicho que es bien sabido ahorita, bajo varios estudios, que en una comunicación vale como un 80% más el cómo te comportas físicamente, el otro 15 o 17% vale el tono de tu voz, y el último 2-3% vale lo que tú dices actualmente. Cómo dices las cosas importa más que qué es lo que estás diciendo. Cómo te manejas a ti mismo importa muchísimo más de lo que estás diciendo a la hora de una entrevista. Entonces tienes que empezar a preguntar, ok, ¿cuántos más graduados hay de esta área? ¿Cuál es el empleo que yo quiero? O sea, ¿realmente soy bueno en esto? Eso es algo que mucha gente no entiende o no sabe. Creo que es fácil averiguar cuando alguien realmente apesta haciendo algo, pero es más difícil admitir cuando, qué sé yo, si tomamos una escala de la A a la Z, donde Z es apestas totalmente y A es eres lo mejor haciendo eso. O sea, creo que es fácil admitir cuando tú eres un Z en vez de una A, o cuando tú eres una A, pero es muy difícil admitir cuando tú eres un B, C, D o un E y no eres un A. Entonces tienes que averiguar primero que eres absolutamente bueno haciendo, y en base a eso tienes que buscar un trabajo donde se necesite eso. Porque, agarramos el ejemplo, muchos de aquí tienen la idea de que voy a estudiar medicina porque paga bien. Puede que tal vez o sea, esta persona que está decidiendo estudiar medicina sea alguien que tenga unas habilidades excelentes para ser un gran programador, uno de los mejores programadores, pero escoge medicina porque siente que hay más dinero. Ahora, claro, eso está en los estándares. Lo que tienes que preguntarte, si es que vas a estudiar medicina, o sea, vas a agarrar la carrera de medicina, es si eres un buen médico. Porque si no eres un buen médico, si eres un médico mediocre, entonces tienes que empezar a preguntar, a ver, o más bien responder la pregunta de cuánto ganan los médicos mediocres, porque eso es lo que vas a ganar. Entonces es posible que tal vez ganes muchísimo más siendo un programador excelente que siendo un médico mediocre. Entonces, de todas estas carreras que he mencionado, ¿cuál es lo que tú sobresales totalmente? Lo que puedes decir, en esta área yo le parto el culo a todos. No hay nadie que me mejore en esta área, yo soy lo mejor en esto. Y luego buscar empleos en donde se necesite eso, porque ahí es donde te van a pagar más. Ahí es donde tú vas a resaltar de todo el otro montón. De lo contrario, o sea, honestamente, tú dices que tienes estas 4 carreras, ok, si es verdad,
excelente, te admiro, pero en una de ellas eres muchísimo mejor que todas las demás. Puede que tal vez seas un excelente matemático, pero seas un físico clase C. Puede que seas un físico clase A, pero seas un filósofo clase E. Entonces en ese caso tienes que definir en qué eres absolutamente lo mejor. Luego, en qué tipo de trabajo de habilidad es requerida. Y por último, qué empresa tiene este tipo de trabajo. Cuando sepas eso, puedes ir a esa empresa, gracias a las redes sociales, puedes averiguar todo sobre ellas, puedes hablar de los recursos humanos, puedes contactar incluso a quien podría ser tu posible jefe y empezar a averiguar qué es lo que se necesita. Al final creas un currículum específicamente hecho para ese puesto, y cuando tú llegas a la entrevista, tú eres la mejor persona para ese puesto que todo el resto. Toma tiempo. La mayoría de gente no lo va a hacer porque toma muchísimo más tiempo. Pero la verdad es que las cosas están jodidas y solo vas a entregar un montón de currículums genéricos que solo dicen trabajé en tal lado de tal fecha a tal fecha. ¿Y qué? ¿Y qué? Otro montón de personas lo hicieron. Tienes que empezar a resaltar qué hiciste en cada puesto, en qué fuiste mejor, si ganaste una beca, esta beca que tú has ganado, o sea, si hiciste algo increíblemente bueno, qué es lo que hiciste. O sea, y trata de que en tu currículum vaya solo lo mejor, desde lo mejor hasta lo peor. Lo mejor va lo primero y de ahí va disminuyendo en las cosas que tú hayas hecho. Y así es como empieza un trabajo. Pero por otro lado, o sea, llegar como hola, hago esto, necesito empleo, a una persona, si eso es tu manera de acercarte a personas para pedirles algo, no te va a funcionar. Te recomiendo enormemente ver la charla de TED de Charlie Hoehn, una nueva manera de trabajar. Prácticamente se acercaba a las personas a decirles, veo que te hace falta esto. Claro, esto después de mucho estudio de esta persona sobre la persona con la que quería trabajar. Charlie estudiaba totalmente, digamos, qué sé yo, quería Tim Ferriss, empezó a estudiar a Tim Ferriss, veía en dónde le hacía falta algo y decía, hey Tim, vi que te hace falta esto, estoy dispuesto a trabajarte gratis por una semana para hacerte ese trabajo. Si mi trabajo te encanta, entonces podemos hablar después de una paga o lo que sea, y si no, pues solo lo tiras y no te preocupas de nada, no perdiste absolutamente nada. Y así he conseguido trabajos con las mejores personas del mundo. Pero tratar de llegar a una persona que nunca has conocido pidiéndole algo de golpe es exactamente la misma actitud que si tú llegaras a una chica a pedirle sexo inmediatamente. No te va a funcionar. Cuídate.